Hola, un saludo para todos. Bueno, la idea es que les voy a comentar sobre Jenkins y su interacción o su proceso dentro de lo que es la integración continua. Un poco de los temas así a grandes rasgos que voy a intentar abarcar en la presentación es como una breve introducción sobre lo que es también la integración continua, ya propiamente decir qué es lo que es Jenkins. De pronto algunos de los conceptos claves que se manejan dentro de la herramienta, algunas de las características que hacen que esta herramienta pues que la podamos usar, las tareas que nos va a ayudar a ejecutar Jenkins, algunas de sus ventajas y desventajas, eh, en dónde se ve involucrado, en qué tareas nos ayuda Jenkins dentro de lo que es el ciclo de vida del software según DevOps. Ya también dentro de Jenkins, qué son los pipelines, cómo funcionan. Se hablará también de los jobs que se ejecutan. Y la idea también es pues hacer un pequeño tutorial de cómo sería la instalación y configuración de Jenkins. Y por último, pues se hará como un pequeño demo de algunas de las funciones más importantes de Jenkins y pues en donde se podrá ver un poco más en la práctica algunos de los conceptos que pues voy a explicar acá en la parte de la presentación. Entonces, empecemos. Entonces, a manera de introducción sobre lo que es el proceso de desarrollo, entonces decimos que dentro de las actividades que nosotros desarrollamos, generalmente como equipos, como desarrolladores de software, hay muchas actividades que se vuelven repetitivas, sobre todo las actividades que vienen después de lo que es la integración o después del desarrollo y hasta lo que es pues el despliegue en producción. Entonces, en este caso, la idea es apoyarnos con la automatización, que lo que nos ayuda o nos permite es reproducir como esos procesos que ya hemos identificado pues que son repetitivos y que podemos automatizar. Y la ventaja de esto es que vamos a poder tener una mejor productividad de cierta manera y evidentemente pues se van a evitar que se produzcan o se cometan errores, muchas veces errores humanos en algunas de las fases, de las configuraciones, de los comandos, que muy seguramente eh, van a incurrir en que tengamos que hacer reprocesos y que haya pues desperdicio de recursos como el tiempo y dinero para las organizaciones o para los clientes en dado caso. Entonces, lo que nos ayuda, lo que queremos hacer es como optimizar tiempo y que los equipos de desarrollo puedan emplear su tiempo en otras actividades como iniciar un nuevo ciclo de desarrollo y bueno, o sea, como las actividades o tareas que vamos a poder implementar son como pruebas, deploy, health checks, los mismos builds y algunos tests. Antes de entrar a ver lo que es Jenkins, es importante tener claro cuáles son los conceptos de integración continua, entrega continua y despliegue continuo. Entonces, hablamos que la integración continua es como ese proceso que permite
que los cambios, los desarrollos que se hacen sobre las funcionalidades, sobre el sistema, la resolución de issues, se pueda agregar, integrar propiamente a lo que es el código, digamos, estable que está en las ramas principales de los repositorios, y que podamos realizar ese proceso de integración digamos, en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de errores también. Entonces la integración empieza cuando el desarrollador, los desarrolladores hacen push de sus commits hacia las ramas principales o que tienen configurado un pipeline en, en la herramienta. Y como tal, la integración es garantizar o poder validar que se hagan correctamente los builds, que salga, digamos que todo el proceso se realice de manera satisfactoria con un successful, y pues que también se completen las demás tareas de pruebas. Hasta ahí es lo que el concepto de integración continua. Claramente después de que se hace el build, pues se genera un artefacto que es el que se va a desplegar en los siguientes ambientes. También después de esta integración tenemos dos conceptos que es donde puede llegar a haber la confusión. Y es la entrega continua, el continuous delivery o el despliegue continuo. La forma en que se realizan estas dos actividades o términos difiere, pero pues el resultado al final va a ser el mismo, que va a ser poder hacer el despliegue en producción o en el ambiente en el que estemos trabajando. Entonces la diferencia está en que la entrega continua o el continuous delivery es el proceso de hacer ese despliegue o esa entrega de los artefactos del producto, de la solución, de una manera muy manual. Y ya incluimos el término despliegue, el continuous deployment o despliegue continuo, cuando se realiza ese deploy a través de un proceso de automatización. Es decir, cuando implementamos una herramienta como Jenkins. Entonces Jenkins, o sea, ya teniendo claro cuáles son los términos de la integración y que Jenkins nos va a apoyar tanto en la integración como en el despliegue, en el deploy. Entonces podemos venir así a definir y a decir que Jenkins como tal es una herramienta, si lo queremos ver así, o un servidor que nos ayuda en la automatización de procesos. ¿Qué podemos decir? Que en términos generales es una herramienta open source, fue desarrollada en Java, es accesible a través de una interfaz web. Digamos que como tal Jenkins en la comunidad se ha preocupado bastante por el tema de mantener seguro la herramienta, dado que pues claramente dentro de esta herramienta vamos a tener desplegado, le vamos a entregar información valiosa, van a estar todo el código de la organización,
inclusive pueden llegar a alojarse en cuentas y credenciales. Entonces Jenkins se ha preocupado por desarrollar y mantener como seguro la herramienta. Y también podemos decir que es una de las herramientas que actualmente está como en el top de las más usadas para estas actividades de automatización. Y pues el plus de que adicional, pues siendo open source, igual es una herramienta gratuita, entonces también hace que sea atractiva y pues fácil para implementar. Algunas de las características que podemos destacar de Jenkins y que hacen que sea atractivo para los usuarios es primero que sea extensible, y esto lo logra a través de los plugins que tiene, dado que en sí Jenkins en sus instalaciones básicas las funcionalidades que puede tener aparentemente no son amplias, pero la variedad y diversidad de plugins que se han desarrollado para múltiples necesidades hace pues que sea extensible. También tenemos que es una herramienta, plataforma portable, ya que nos permite migrar los archivos de configuración que tengamos para implementarlos en otras plataformas. Una muy importante también es que es multinube, nos permite la integración de manera fácil con los diferentes proveedores de servicios cloud como Microsoft, Google, AWS, entre otros. Adicional, bueno, pues lo que hablábamos de que es muy adaptable a través de la instalación de los plugins y de los conceptos claves, pues los jobs, que son como las pequeñas tareas que podemos programar para que se realicen en el pipeline. Luego viene lo que es el escalamiento horizontal o vertical. Y en el sentido del escalamiento vertical, decimos que Jenkins es una herramienta que nos permite realizar este proceso porque se pueden ejecutar, digamos, concurrentemente diferentes procesos en una sola máquina, ya que se le pueden asignar pues más recursos, más cores a la máquina en donde pues está instalado el nodo o el máster. Y el escalamiento horizontal se ve aplicable en este caso, ya que es posible agregar más hardware a nuestro ecosistema o a la configuración que tengamos, y esto se hace a través de la instalación o adición de agentes o esclavos, es el término pues como que se utiliza. Y bueno, otra de las características que podemos nombrar es que es una herramienta modular, nos permite crear tareas de una forma muy granular también. Bueno, un poco como del recorrido que ha tenido Jenkins desde que inició, dio sus primeros pasos la iniciativa, fue hacia el 2004, y digamos que ha tenido diferentes fases o procesos de evolución
Pero lo que me parece importante recalcar acá, pues es que es una herramienta que lleva muchos años ya en el mercado y que ha tenido una gran acogida. Se ha caracterizado porque pues es una herramienta madura, evolutiva, y pues ya lleva cerca de 18 años como tal en el mercado. De los conceptos claves que podemos resaltar, creo que ya en lo que he hablado he nombrado algunos. El primero son los plugins, que son esos complementos de software que hacen que podamos extender las funcionalidades que ya que trae Jenkins. Los jobs, que son esos pequeños procesos o plantillas que podemos definir para que se ejecuten. Los builds, en realidad un build vendría siendo como una instancia de esos jobs. Y los pipelines, que ya es un tipo de jobs más estructurado, en donde se pueden programar diferentes o más actividades de manera secuencial con más, digamos, configuraciones. Listo. Aquí tengo como un pequeño set de tareas que nos puede llegar a ayudar a implementar o automatizar Jenkins. Hablamos de la ejecución de procesos secuenciales, pues a través de los jobs, de que nos puede ayudar a gestionar archivos de fuentes remotas, que podemos precisamente programar actividades, digamos que no solamente realizarlas de manera manual, sino que también realizar esa programación o scheduler, como a veces le conocemos. Adicional, pues también se pueden realizar esas tareas o solicitar en base a la ocurrencia de algunos eventos o acciones. Tenemos la característica de que podemos nos permite realizar la ejecución distribuida de las actividades o tareas, pues en varios nodos o máquinas, realizar backups de nuestros artefactos, de nuestras configuraciones. Nos ayuda con todo el tema de implementación de test, de algunos escaneos también. Y podemos ejecutar test sobre algunas ramas determinadas dependiendo pues de las necesidades y ambientes. Y claramente de las ventajas más importantes, pues que nos permite compilar y desplegar el código en diferentes ambientes, y esto pues se hace a través del uso también de variables de entorno. Listo, entonces creo que ya con la explicación anterior tenemos un poco más clara esta imagen de dentro del ciclo de desarrollo del software, en qué tareas, en qué fases nos estaría apoyando Jenkins. Como le dije, principalmente en las tareas del build, de releases, del deploy y en aquellas actividades también como la ejecución y reporte de las pruebas unitarias. También en lo que son las pruebas de integración y en escaneos de seguridad como los pentest. Listo, acá tenemos como algunas ventajas de lo que podemos llegar a obtener
si implementamos Jenkins primero, pues en comparación como con otras herramientas. La primera, pues es que al ser open source y gratuita y que ya tan madura, pues tiene a su alrededor hay una comunidad de Jenkins ya bastante fortalecida y nutrida. Entonces, esto nos trae la ventaja de que en caso de que requiramos algún tipo de soporte, por decirlo de alguna manera, tengamos algún error y queramos pues consultarlo, vamos a tener mucho más documentación y pues de dónde tomar información. Las ventajas, una de las ventajas más importantes pues es que es adaptable, o sea, según mis necesidades o las necesidades del equipo de desarrollo de la aplicación, yo puedo instalar diferentes plugins y de esa manera como armar el rompecabezas o el engranaje de la forma que mejor se adapta a nuestras necesidades. Multiplataforma. Jenkins se puede desplegar tanto en sistemas operativos Windows, Linux y MacOS. La madurez, bueno, está relacionado con lo que ya he mencionado anteriormente, que la comunidad ya es bastante grande, lleva bastante tiempo en el mercado y la documentación que se puede encontrar es bastante buena. Otra de las características que en este caso me parece también importante resaltar es que lo podemos desplegar tanto en sistemas on-premise como en sistemas o entornos cloud. Y ya como tal, pues las ventajas de implementar este tipo de herramientas en nuestro día a día, entorno de trabajo, pues es claramente que se va a poder realizar como una prevención y reducción de los errores que se llegan a producir en cada fase y que inclusive en algunos casos pueden llegar hasta entornos productivos. Entonces Jenkins nos ayuda como a poder garantizar como esa calidad y funcionalidad de los sistemas de la aplicación antes de que salga o de esa versión antes de que se despliegue en producción. Segundo, tenemos la generación de informes sobre el estado del código y de los procesos. Jenkins, y bueno, y también depende de qué tanto le configuremos nosotros, pues aparte de los informes de los escaneos y procesos, nos permite realizar un seguimiento a través de los logs de cada uno de los procesos que va ejecutando, que ejecuta el resultado, si hubieron errores. Entonces, en el caso en que por alguna razón llegue a haber algún error, pues podemos valernos de esta herramienta para corregirlos rápidamente. Y tenemos la optimización de recursos. Esto se ve reflejado pues tanto para los equipos de desarrollo como para los equipos de release y DevOps. Digamos que es un beneficio transversal a la mayoría de los equipos que están involucrados en ese proceso de desarrollo. Se optimiza tiempo, se optimiza también dinero
y se protegen los ambientes productivos o importantes de que lleguen a haber fallas o incidentes que lleguen a afectar pues a nivel de reputación o de seguridad, de integridad o de dinero al cliente o al sistema o a la empresa. Como desventajas, la primera es que el proceso de instalación y configuración en algunos casos puede llegar a ser un poco complejo y sí se requiere pues cierto nivel de conocimiento pues en este tipo de tecnologías de servidores y en general como en los ecosistemas DevOps. La segunda es que su interfaz de usuario y funciones son difíciles de usar, sobre todo cuando empezamos a vernos en la necesidad de, o sea, cuando tenemos ya instalados muchos plugins o complementos, la interfaz de usuario empieza a verse un poco pesada, a pesar de que también existen plugins para hacer esa interfaz o esa interacción con el usuario un poco más amena. Sin embargo, pues los formularios y los procesos ya empiezan a verse como más cargados. Y la tercera es que se debe ejecutar a nivel del servidor, preferiblemente. Y eso requiere o incurre pues que la persona que requiera instalar lo que es Jenkins pues necesite un nivel de conocimientos medio o avanzado para poder realizar su tarea como más rápidamente y de una mejor manera. Ya entrando dentro de los conceptos de los jobs o el concepto de jobs, se define o se tiene como la definición de que un jobs es como la unidad más pequeña o básica de trabajo que define Jenkins. Dentro de esos jobs, digamos que esos jobs se pueden lanzar, tienen una fuerte conexión con lo que es el administrador de código, de versiones. Esos jobs se pueden lanzar a través de triggers y adicional también estos se pueden configurar dependiendo los ambientes en los que se vayan a desplegar y se configuran pues los archivos según corresponda y las variables de entorno. Entonces, ¿qué pasa en esta parte? Generalmente cuando se hace un desarrollo, cuando estamos en un ambiente IST o un ambiente de desarrollo, acomodamos nuestro código, hacemos todo el proceso para ese ambiente. Y cuando hacemos el despliegue, requerimos pues avanzar a generalmente un ambiente de staging o un ambiente de UAT. Y para que la aplicación sea funcional en ese ambiente nuevo, pues debe tener unas configuraciones diferentes a las que se tenían en desarrollo. Igual para un ambiente productivo. Claramente las configuraciones de conexiones, nada más de pronto a nivel de redes, pueden llegar a ser diferentes porque un entorno de producción es más protegido o está expuesta a internet y el de los ambientes previos pues están en la intranet. Entonces ahí ya empiezan a haber
diferencias, también las URLs a las que se apuntan, el ecosistema de aplicaciones pues de cada ambiente alrededor del desarrollo va a ser diferente, van a tener usuarios y contraseñas diferentes para conexiones a bases de datos, a directorios activos. Bueno, ya ahí se puede ampliar el panorama. Entonces, esta es una de las características también importantes de Jenkins porque nos permite también tener todas esas configuraciones de variables de entorno y que el despliegue del artefacto, despliegue y construcción del artefacto, pues solamente se haga una vez y no tengamos que estar constantemente cambiando todas esas configuraciones para migrar en las fases de la entrega. La construcción digamos, de los jobs por pasos también es una de las características. Y por último tenemos que a los jobs, entre muchas otras cosas, también podemos realizar como unas configuraciones que se pueden ejecutar una vez finalizados los procesos o el build. Entonces, también es importante mencionar que esos jobs se pueden programar o se pueden hacer manualmente. Y Jenkins ofrece, digamos, la herramienta para poder realizar como esa parametrización o ese scheduling de cada uno de los jobs en caso de que se requiera, de tal forma que se puedan ejecutar los jobs según alguna necesidad de particular, no sé, ejecutar, qué sé yo, un proceso batch de cierre de tarjetas todos los días a determinada hora o cada 15 minutos estar validando, no sé, el estado de las transacciones que se están realizando para identificar algún tipo de situación. Bueno, todo ese tipo de acciones también se pueden programar. De las actividades que les comentaba que se pueden hacer una vez se finaliza el build y independientemente de si sea satisfactorio, un successful o un failed, pues se pueden disparar ciertas acciones. Entre ellas, y una de las más importantes para los equipos, es el tema de las notificaciones por email de los estados de sus procesos. Muchas veces esos builds, los equipos de trabajo son muy grandes y una persona lanza el build y por X o Y razón se desconectó, pues las notificaciones les llegan a el equipo que se tenga configurado para validar si se hizo de manera satisfactoria o ocurrió algún error. La parte de la publicación de todos los reportes de pruebas y escaneos que se realicen, que se tengan configurados para su validación y de pronto, porque muy seguramente van a ser necesarios para una futura certificación de ambientes o de calidad. El tema de archivar los artefactos, generalmente también desde Jenkins se puede hacer como una conexión con lo que es Artifactory o softwares similares que nos permiten guardar, tener todo el versionamiento de nuestros artefactos, los artefactos que se producen, entonces se pueden mantener allí.
También se pueden lanzar jobs adicionales, como cadenas de jobs, dependiendo de diferentes casuísticas. Bueno, y ahí pues cuando se haga la exploración de la herramienta, muy seguramente se van a encontrar más opciones. Cuando se crea un jobs, uno lo puede crear con parámetros o sin parámetros. Este tema pues de la parametrización claramente juega un papel importante también para todo el proceso de hacer los procesos dinámicos y automáticos. Entonces es posible realizar la configuración de parámetros para esos jobs. Dependiendo de qué parámetros o de las necesidades, se pueden pedir diferentes tipos de parámetros. Y pues lo más importante, poder realizar acciones según la información que llegue ahí. Hay diferentes mecanismos para poder ejecutar un job. Se puede realizar de manera manual, ya sea directamente dentro del entorno de Jenkins propiamente dicho, o a través de la integración con otras herramientas. También se puede hacer el trigger de ese job a través de los schedulings, que era lo que les mencionaba en la diapositiva anterior de la programación. También se puede realizar esa actividad del job dependiendo de determinada acción en el sistema de control de código, de versiones. Y generalmente lo que se hace es que cuando se ejecuta cuando llega un pull request, un push o un merge, alguna de las ramas principales, se empieza a desencadenar todos los procesos que hemos visto de manera automática. Entonces, Jenkins identifica el cambio, el merge o el push sobre alguna rama y inmediatamente empieza a lanzar lo que es el build, los escaneos, los deploys y pues las diferentes actividades que se le tengan programadas. Y también se puede realizar el llamado de esos jobs a través de pues del llamado en remoto a un API a través de un servicio POST que tiene dispuesto también Jenkins, aunque está pues por defecto está, digamos que en la intranet. Entonces, ¿cómo se realizaría ese llamado al API REST? Dependiendo de si tiene configuraciones o no tiene, de si tiene configurados parámetros o no los tiene configurados. Entonces, la primera opción es sin los parámetros. Entonces, es un HTTP. Generalmente, lo que les decía, Jenkins está expuesto dentro de lo que es la red del banco. Digamos, muy pocas
servicios o empresas que ofrezcan como esa conexión a través de internet, de la red. Entonces, por eso es un HTTP. Sobre la IP o URL en la que está desplegado Jenkins de manera local, /job, el nombre del job y /build. De esa manera, digamos que es una manera simple y rápida para poder realizar ese llamado y la ejecución del job. Y simplemente cuando es con parámetros, pues adicional a los parámetros, a la estructura que ya les mencioné arriba, simplemente después se reemplaza el build por el build with parameters y se incluyen cada uno de los parámetros en llave valor que se requiera. En el tema de variables de entorno, como les comentaba, es uno de los plus o temas más importantes y que ayudan a reducir tiempos y procesos, siempre y cuando pues tengamos desde el código todos los archivos debidamente configurados. Existen variables de entorno pues reservadas que ya tienen ahí, digamos, Jenkins, y son como las que están ahí en la tablita de variables de entorno. Son unos ejemplos de esas variables de entorno como ya reservadas, esos nombres. Y pues necesariamente se hace pues que también podamos realizar la personalización de variables de entorno, que podamos agregar las que nosotros necesitemos según corresponda. Listo, aquí estamos hablando de lo que es la arquitectura como tal de Jenkins cuando está desplegado como un servidor o como, digamos, en arquitectura master slave o master esclavo o agente. También es un término que me parece como más suave para referirse, diciéndole agente. Es cierto que Jenkins se puede ejecutar o que con una sola instancia de el master podemos realizar ejecución de tareas, de jobs. Pero cuando las aplicaciones van creciendo, el entorno va creciendo, se hace necesario que lleguen diferentes agentes a apoyar las actividades que realiza el máster. Entonces, en ese caso, en que el ecosistema va creciendo y se hace necesario que hayan más nodos, o sea, más hardware, más capacidad para ejecutar las tareas, pues se van agregando cada uno de esos nodos y queda la estructura del master slave o agentes. Generalmente pues es solo un master y se pueden agregar pues la cantidad de agentes o esclavos que se requiera y configurarlos pues de acuerdo a las necesidades. Si yo necesito desplegar un Gradle, un Node, ya puedo instalar en cada uno de esos agentes los recursos que necesite y obviamente pues también tengo que tener instalado el Jenkins. Nada, pues más o menos lo que estaba comentando anteriormente, que el servidor master
es quien se encarga bueno, sí, de programar los trabajos. Entonces se comporta más como un orquestador. Y lo que hace es asignarle a cada gente el tipo de tarea que puede ejecutar según lo que tenga instalado. Se puede, forzar la ejecución de un trabajo, no hay en específico, de un nodo específico, pues dependiendo de si llegaron a haber errores. Y cada nodo tiene etiquetas, o sea, la forma de identificar cada uno de los agentes es a través de etiquetas. Y ya entramos en lo que son los pipelines. Acá igualmente lo que decíamos anteriormente es que un pipeline ya es como una estructura más avanzada de cada uno de los jobs o tareas. Entonces, en ese orden de ideas, pues igual la interacción de los pipelines inicia también, o la acción, sí, de los pipelines inicia también en el momento en que se realiza la integración de los códigos sobre las ramas principales. Una vez, pues digamos que el commit o el push esté dentro del repositorio y la rama principal, pues inicia como tal el flujo el flujo en el que se va desplegando, pues se van generando los artefactos. El flujo es exactamente el mismo. Y bueno, y dependiendo también de las necesidades, muy seguramente pueden llegar a haber más componentes, más ambientes, más escaneos o menos escaneos, pero pues siempre vamos a llegar a lo que es el deploy. Y el deploy en un ambiente productivo, generalmente, ¿no? Entonces, como de los conceptos claves que podemos decir o encontrar en lo que son los pipelines, están lo que son los pasos, los steps, que son básicamente una única tarea muy pequeña, granular, que forma parte de la gran secuencia de actividades del pipeline. También tenemos lo que es un nodo que planifica pues los pasos que se deben ejecutar, y un nodo pues viene siendo como tal lo que les explicaba, es el nodo viene siendo como el agente, el esclavo. Entonces es una máquina, un recurso de software y hardware que forma parte del entorno de Jenkins y que va a ser capaz de ejecutar un pipeline. Tenemos lo que son los stage o escenarios, que son como esa agrupación, subconjunto de tareas que se ejecutan para cumplir como una fase. Por ejemplo, la fase para la creación del build o construcción del build, pues seguramente van a estar incluidas una serie o una secuencia de actividades que van a estar simplemente englobadas ahí como en ese escenario de construcción del build, luego el de las pruebas igual.
Cada paso de etapa puede tener uno o más pasos de construcción, sí, dependiendo de cuál sea el objetivo de ese pipeline. Y los triggers son, pues, algo también de lo que ya habíamos hablado, precisamente cuál es esa acción que detona o que dispara que se ejecute el build o ese job. Ya sabemos que el build es una instancia del job y los builds pues van avanzando en números de versiones según cuántas veces se lance ese job. Esta podría ser, o digamos, es un ejemplo de lo que es como un pipeline de forma un poco visual y en el que están incluidas pues varios escenarios o stage, y esto va a ser tan dinámico como lo requiera pues la aplicación, la organización, las necesidades. Lo que sí es que generalmente los pasos que van sí o sí son los del build, los escaneos, el deploy, el deploy en cada ambiente y el deploy en producción, pero pueden agregarse más. Y aquí básicamente lo que está mostrando es cada uno de los builds que se ha realizado, los escenarios que ha completado, el tiempo que se ha demorado en ejecutarlo, y pues ahí podemos ver como toda la fase, el ciclo que puede cumplir. Tenemos también como lo que serían una especie de tips para implementar de forma correcta y sacarle un mayor provecho a Jenkins. La primera pues es que así como una de las características que nos ofrece, o sea, aprovechemos esa característica de modularidad que nos ofrece Jenkins para de cierta manera seguir esa filosofía y no empezar a sobrecargar los jobs, sino mantener esa granularidad de las tareas, dejarlas lo más simples o desacopladas posibles, y esto lo que nos va a ayudar es a que los procesos se ejecuten de una manera más ágil, y adicional también nos ayudan los procesos de identificación y corrección de bugs, issues, errores. Otra de las recomendaciones que a nivel personal me parece súper válida y la he implementado es la ejecución de los pre-builds. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente el desarrollador o nosotros los desarrolladores estamos desarrollando en una rama feature, en una rama, no sé, bug fix, hotfix, en una rama que no es la rama principal. Estamos desarrollando nuestra funcionalidad, nuestra corrección de errores, y necesitamos hacer esa integración hacia las ramas principales. En este caso un máster, pero bueno, dependiendo de la estrategia
que tenga cada equipo de release y de DevOps, pues va a tener un nombre diferente. Cuando se va a hacer ese merge hacia la rama master, lo que se hace es que se configura el pipeline para que a esa rama master solamente solo pueda llegar código a través de un pull request. Entonces el desarrollador crea el pull request de su rama hacia la rama master, inmediatamente lo abre, lo crea, lo que se hace es que se ejecuta un pre-build. Y en la ejecución de este pre-build podemos detectar errores. O sea, este pre-build va a salir successful o failed, dependiendo pues de si esté bien o mal la calidad del código y las configuraciones. En caso de que ese pre-build sea un successful, pues el proceso acá va a seguir, en donde van a llegar los revisores y aprobadores, van a validar la calidad del código y la van a aprobar o no. En ese caso, cuando esto llega al done, se puede hacer el merge a la rama master. Entonces, ¿qué es el beneficio de esto? Que este pre-build nos va a servir como esa bandera para saber si nuestro código está bien y no insertar errores en las ramas principales, porque en el caso de que se tenga digamos todo el pipeline automatizado, pues y digamos no hay fases de aprobaciones humanas, pues eso puede llegar pues a causar molestias y digamos estragos en los ambientes de desarrollo. Otra de las recomendaciones en cuanto a ya como tal la construcción de los pipelines es intentar definir la estrategia, planearla bien para no crear jobs similares que repitan tareas que ya se han hecho. Esto pues también nos va a ahorrar recursos de máquina, recursos de tiempo y temas de errores también. La otra recomendación también a nivel personal he visto que es válida, es realizar la mayor validación o control de errores posibles en las configuraciones de los pipelines, en las configuraciones de los jobs, porque cuando no se hace esta tarea, digamos, a conciencia o al mayor nivel de detalle, pueden ocurrir cosas como que efectivamente se pasen errores a producción o avancen en los ambientes, o que los pipelines se queden atorados en esos errores y se queden consumiendo máquina. Recursos que finalmente se van a ver reflejados pues en las facturas, pues a nivel monetario se va a ver reflejado. Ya a nosotros nos pasó, se quedó un error en un pipeline que no ejecutó correctamente y se quedó consumiendo pues todo el fin de semana. Entonces pues ese tipo de situaciones hay que evitar que suceda. Digamos que quiero dejar el video, el primer video hasta esta partecita, para no extenderlo tanto.
acá está, digamos, algunas de las referencias, documentación que pueden ir a buscar. Y en la siguiente sección les compartiré lo que es la configuración e instalación y el demo de la aplicación. Muchas gracias.